Muy buenas a todos, mi nombre es Leonardo Sabelli, voy a actuar de presentador y luego de ponente, así que si me permiten, empezamos con el webinar hablando un poco de qué es la transformación, qué significa transformar. La transformación digital está en boca de todos, pero realmente sabemos cuál es el impacto que tiene esta transformación. ¿Es algo cosmético o transforma la esencia o la materia de la empresa? Y ahí empiezan los problemas. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de cambiar la forma de trabajar en la empresa. Hablamos de cultura, hablamos de procesos, hablamos de capital humano y de su formación, y hablamos de sustentabilidad, porque en el fondo lo que motiva la transformación digital no es ni más ni menos que adaptarnos a cambios muy vertiginosos de mercado y que nos van a permitir que nuestra empresa a lo largo del tiempo se mantenga y o crezca. Dando esta introducción, me gustaría presentar a cada uno de los ponentes que nos van a acompañar, no sin antes decirles que vamos a tener 4 tracks. El primero va a ser estrategia, el segundo va a ser procesos, el tercero va a hablar de la calidad y por último vamos a hablar del capital humano. Ahora bien, ahora voy a leerlo porque no quiero faltar el respeto a cada uno de los ponentes. Empezamos por Oscar Gencarelli. Oscar nació en Córdoba, vive actualmente en Córdoba y es un profesional con una larga experiencia dentro del gerenciamiento como también de la consultoría y sobre todo en temas de capacitación. Actualmente dirige Digital Skills Academy, en la Universidad Blas Pascal de Córdoba, una de las más reconocidas en Argentina, en donde capacita a personas, empresas en diferentes habilidades, pero sobre todo digitales. Y por otro lado hace de nexo con las distintas organizaciones y empresas desde el punto de vista de la universidad. Es experto en pymes, asesora a las empresas en distintas áreas, desde temas comerciales como tecnología, también temas operativos y administrativos. Y por otro lado, como dije, tiene una larga experiencia, tiene participación en directorios familiares y corporativos, donde la capacidad de adaptación es fundamental y sobre todo en momentos de crisis y cambios como los que suelen haber en Argentina. Avanzamos y les presento a Luis Carlos Cabareda. Luis nació en Venezuela y actualmente vive en Madrid. Es consultor de negocio, auditor y capacitador en normas de sistemas de gestión ISO, tanto 9001 como 14000, 45001, 37301, 50001 y 27001, con un enfoque práctico y además con la intención de aportar valor desde el punto de vista de desarrollo sostenible de las empresas. Tiene más de 20 años trabajando en áreas relacionadas a las empresas y a la consultoría, pero también a la docencia universitaria, a la comunicación como conferencista y locutor en programas de radios. Y por último digo que tiene un programa o un canal de YouTube que se llama ISO Empresarial. Seguimos con el CEO de Roy Agile. Daniel Sacchi es CEO y fundador de Roy Agile desde una empresa que tiene 27 años. Es experto en gestión de proyectos, presupuestación racional, planeamiento estratégico, calidad y mejora continua, reingeniería de procesos, organización y métodos. Es coach, hace diseños para ejecutivos en temas de capacitación, participa en programas y en desarrollo de emprendedores, es escritor de notas especializadas y además tiene una larga trayectoria como speaker en eventos internacionales. Seguimos en este caso con mi propia persona. Como les dije, soy Leonardo Sabelli, soy un emprendedor natural desde 1984. Vengo creando proyectos en los cuales algunos tuve bastantes éxitos, pero también muchos más fracasos, y eso me da una visión interesante y pragmática en todo caso de lo que es un negocio y un emprendimiento.
trabajo como consultor organizacional desde el 2013 y, por otro lado, una de mis pasiones es la calidad y en la mejora de procesos bien entendida. A lo largo de mi carrera fui director, gerente, CEO y otras cosas que en este caso ya siendo yo el que estoy hablando me parece demasiado decir de mí. Si les parece, empezamos con el track de estrategia. Ok. ¿Por qué debe ser estratégica la transformación digital? Fundamentalmente porque atraviesa a toda la organización. Y cuando decimos atraviesa a toda la organización, entendemos todo lo que es la cultura, todo lo que son los procesos. Y si vemos esto, tenemos que entenderlo como algo que afecte a la visión, algo que afecte a la misión de la empresa, algo que entienda el futuro de la empresa. Debe generarse de arriba hacia abajo un liderazgo muy particular, tiene que ser ayornado a la realidad del mundo. Hoy no es lo mismo ser líder que hace 20 años. Hoy necesitamos que ese líder empodere a su equipo y que empiece sobre todo a impulsar el desarrollo del talento, ¿no? Una empresa con el talento actual no va a ser sustentable dentro de 5 años siquiera. No podemos entender una organización que va a recibir nuevas tecnologías, no podemos entender esta organización como una empresa que los procesos tengan la misma velocidad de las que tienen hoy. No podemos entender una empresa donde gestione los riesgos de la misma forma. Entonces, si hablamos de estas cosas, empezamos a entender por qué la transformación digital tiene que ser algo estratégico y bajar desde la cabeza, bajar desde el número uno. Y él tiene que ser el factor de cambio. Luego los demás se van a ir sumando. Luego avanzamos con el tema de cómo se debe encarar esta transformación digital. Y ahí tenemos que entender que la competitividad, que el factor humano es clave para todo esto. Y si hablamos de competitividad y si hablamos de factores humanos, tenemos que entender que no lo podemos hacer con proyectos aislados, los tenemos que desarrollar con un plan estratégico. Ese plan estratégico va a ser nuestro norte, va a ser el que nos marque el timing, marque el paso a paso de donde cada una de las áreas tiene que ir sumándose a esta transformación. Imagínense un cambio tan profundo hechos todos en simultáneo, se van a superponer las cosas. El plan estratégico no es solamente un plan de un área, es un plan que involucra a todas las partes interesadas de la empresa. Y cuando digo partes interesadas estoy hablando de internas y externas, estoy hablando de proveedores y clientes, estoy hablando de formas de comunicarse y formas de atender las necesidades de nuestros clientes que pueden estar ya en distintos lugares del mundo. Tiene que ser holístico, no pasa por un solo lugar. Tiene que gestionar todo lo que es los riesgos, tiene que tener un continuity plan, tiene que tener acciones claras si se dispara algún riesgo. Y esto generalmente las empresas, cuando encaran un proyecto de transformación digital, no lo tienen en claro. Y sobre todo tienen que desarrollar la cultura de festejar los logros. Es un proyecto muy, muy profundo que se festeja desde lo más simple. Y con eso logramos mantener a lo largo del tiempo la motivación.
¿Cómo podemos enfrentar este tipo de situaciones? Bueno, ahí ya debemos ir a algunas notas, algunos ejemplos que hicimos, que publicamos en el blog. Lo primero que nos vamos a encontrar es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es algo innato del ser humano. El cerebro está preparado para que todo lo que le genere intranquilidad se dispare una alerta. Entonces, si no sabemos gestionar este tipo de conflictos, vamos a haber demorado los proyectos. No gestionar bien el cambio implica no aceptar una crítica, pero tampoco implica escuchar al otro. Toda transformación va a tener demasiados problemas críticos que nos van a hacer perder el norte, y acá es donde el plan nos va a ayudar. Vamos a tener que desarrollar habilidades soft y hard. Vamos a tener que tener un plan de capacitación muy diferente que motive la cultura del aprendizaje permanente. Muchas de las cosas que van a necesitar nuestra gente tienen que ver con cosas que todavía no se han inventado o que todavía no están disponibles para la formación. Entonces, la autocapacitación va a ser necesaria. La comunicación es otro tema, porque si yo no logro comunicar lo que voy a necesitar desde abajo para arriba y de arriba para abajo, esto no va a llegar a tiempo, también no va a ser bueno. Un problema crítico que todas las empresas hoy están teniendo es cómo integrar las nuevas tecnologías con los sistemas legales. Y acá debe hacerse un stop. Deben analizarse desde todas las áreas el impacto de los sistemas y la transformación de sistemas. Y no por casualidad voy a terminar con esto, porque el próximo track tiene que ver con procesos y Oscar va a ser quien lo tome. Les agradezco mucho y espero que los demás tracks sean interesantes. Hola, ¿cómo les va? Como bien dijo Leo, mi nombre es Oscar Gencarelli y es un gusto estar con ustedes. Venimos hablando de transformación digital y sin duda ese es uno de los problemas más serios que afrontan las organizaciones, pero en realidad las organizaciones, las empresas, no están pensando necesariamente en transformación digital, sino que están pensando en cómo agregar valor a sus productos, a sus servicios, de qué manera mejorar los productos y servicios que hacen. En ese tipo de desafíos es en lo que están las empresas. Y lo que nosotros venimos a decir es que para lograr cambiar esa situación es necesario que salgan del concepto solo de la transformación digital y piensen en qué manera lo van a hacer, cómo van a transformarse dentro de la organización. Leo hace un rato hablaba de la estrategia y eso es muy importante porque es lo que realmente tiene que bajar desde arriba para abajo para que la organización se transforme. Pero sin duda que en lo que hay que entrar a hablar es la importancia de los procesos, porque a través de los procesos vamos a tener la posibilidad de estudiar el comportamiento de la organización, entender cómo se realizan las cosas y de esa manera intentar modificarlo, cambiarlo. En realidad tenemos que ir por mejorar los procesos. ¿Pero qué significa eso? Significa que debemos entender cómo estamos haciendo las cosas y cómo las vamos a cambiar y mejorar. Hoy hablamos de procesos ágiles, por ejemplo, para que cambiar esa situación, a veces no solamente nos planteamos problemas de eficiencia, sino que también nos planteamos problemas de agilidad, es decir, ser más rápidos, porque lo necesitamos desde el punto de vista de la entrega y de la mejora de la calidad con la cual estamos entregando nuestros productos o servicios. Entonces, lo primero que debemos pensar es cuáles son los procesos que son importantes dentro de nuestra organización y a partir de eso ver de qué manera podemos mejorarlos. Una de las maneras de mejorarlo es la automatización de procesos. Hablar de automatización tiene que ver con la eficiencia y la productividad que hay en cada una de las áreas de una organización. Es decir, tenemos que hablar de
automatización de procesos de diferentes ópticas. En algunas organizaciones en que necesitan incluso administrativamente mejorar, hoy tenemos la posibilidad de hablar de robótica asociada a los procesos. Es decir, hay muchas herramientas disponibles que nos pueden mejorar estos procesos y donde a lo mejor tenemos cuellos de botella o tenemos demoras que nos hacen mucho daño justamente en el tiempo en el cual terminamos de entregar un producto o un servicio, podemos encontrarnos fuertemente con la utilización de este tipo de herramientas que seguramente nos va a hacer mejorar notablemente los tiempos. Hablar de procesos y de automatización de los mismos es justamente esto, hablar de mejoras de tiempo. No tenemos que tenerle miedo a cambiar dentro de la organización cosas que hemos venido haciendo hace mucho tiempo porque estábamos acostumbrados a hacerlo de esa manera. Los cambios de los procesos, como lo podemos hacer en la actualidad, nos va a permitir seguramente mejorar velocidad y algunas cuestiones que tienen que ver con el producto final que estamos entregando. Y bien, si hemos hablado de automatización de procesos, pues tenemos que hablar de otra parte que es mucho más importante, sobre todo en las organizaciones que se atreven a tener una mirada todavía más integral, que es la reingeniería de procesos. Hablar de reingeniería de procesos es cuando yo ya tengo, de alguna manera dentro de mi organización o de mi empresa, calificado todo lo que hago en formato de procesos y puedo decir, no, estos procesos que vengo haciendo los tengo que reestudiar, los tengo que cambiar. Hay muchas organizaciones que se basaron desde el principio en la manera en que hacer los procesos y hoy están como acostumbradas a eso y se sienten como fuertemente obligadas a mantenerse dentro de ese nivel de ejecución de procesos. Sin embargo, con una mirada un poco más objetiva, con una mirada más externa, con una mirada incluso en algunos casos más moderna a partir de las herramientas que hoy existen, nos puede permitir cambiar esa situación de procesos, llevándonos a un estadio totalmente diferente, a un estadio nuevo, a un estadio donde la organización dice, bien, durante años trabajamos bajo estas condiciones y bajo estos procesos, pero ahora nos hemos dado cuenta que podemos modificarlos y transformarlos. Hacer una reingeniería de procesos en aquellas organizaciones que hoy tienen su funcionamiento basado en procesos es realmente lo que genera una verdadera transformación digital y sobre todo le permite cambiar y generar a cada uno de los de quienes trabajan dentro de eso, sin duda, una nueva visión para tener un mejor calidad de productos y cumplir con ese propósito que hablaba al principio, que era el de agregar valor a sus productos y servicios. Muchas gracias. Le doy el pase entonces a Luis para que él nos hable sobre la calidad asociada a las transformaciones digitales. Gracias, Oscar, por este pase y saludarlos a todos desde donde se encuentren conectados para ver este importante webinar donde estamos hablando de la transformación digital en el día de hoy. Y ya Leonardo nos hablaba de la estrategia, Oscar nos hablaba de los procesos. Yo voy a hablarle desde el punto de vista de la transformación digital en la calidad, aunque está todo relacionado evidentemente y que más adelante Daniel nos va a hablar del tema desde el punto de vista de capital humano. Y es que la transformación digital en la calidad se puede ver desde diferentes perspectivas. Y en este caso, la calidad entendida como la satisfacción del cliente en cuanto al cumplimiento de todas las características de ese producto o servicio que se acordó entregar al cliente, tiene en la transformación digital un aliado, un gran aliado, que va a ayudarle a cumplir esos objetivos también de calidad, pero también en otros aspectos como la productividad. Y algunos de esos aspectos los puedo lograr con el software o con diferentes tipos de software que me pueden ayudar en eso. Hoy en día existen diferentes herramientas de este tipo que me pueden automatizar un sistema de gestión, sea de calidad basado en ISO 9001 o no, basado en cualquier otro modelo que puede ser muy útil y que puede automatizar procesos. Tal como lo decía Oscar, pueden haber con RPA u otras herramientas, automatizaciones y también con la inteligencia artificial. Hoy en día, tanto la inteligencia artificial generativa como otras pueden ser integradas con aplicaciones para generar automatizaciones. Hoy en día lo vemos con el ChatGPT, por ejemplo, y algunas otras herramientas como Zapier
Tableau, entre otras. Más adelante vamos a ver entonces que también, viendo la siguiente línea, que podemos ver el tema de la robótica asociada a un proceso productivo. Desde hace unos años se creó el concepto de Industria 4.0 en un evento en Alemania, y se ha hablado ahora de la calidad 4.0, asociada, por supuesto, al hecho de tener procesos o productos y servicios de calidad. Y la robótica viene a ser una herramienta clave porque puede generar mejoras en la precisión de los procesos, donde más bien estará enfocado el tema de la robótica a que ese proceso sea continuo. Allí vamos a mejorar, por supuesto, los parámetros de eficiencia, de eficacia, del logro de los resultados, y esa robótica va a estar asociada a elementos adicionales que también están conectados a inteligencia artificial o algunas otras herramientas, que todo esto se constituye en temas de transformación digital. Algunas organizaciones podrán o no ir integrándolas paulatinamente, va a depender del tipo de sector, sea de manufactura, sea de logística, por ejemplo, u otra, quizás en el sector servicios se puede ver menos, pero también con esto mismo que decía Oscar, de ir analizando cada una de las posibilidades que se pueden dar, analizar, hacer la reingeniería de procesos, podemos ir incluyendo, dependiendo de esos análisis, la robótica, el software o cualquier otra herramienta, como también el caso de la inteligencia artificial, de la cual vamos a ver ahorita. Porque la inteligencia artificial también la podemos usar, por ejemplo, para crear experiencias de análisis de datos en cuanto al uso de chatbot, también para interactuar con los clientes. Hoy en día se está utilizando muchísimo para que existan respuestas automatizadas al cliente. Esto nos ayuda a mejorar los tiempos de respuesta, porque puede estar disponible, por ejemplo, 24 horas, aunque siempre será bueno alguna comunicación humana, y por eso el tema del capital humano es clave, y del cual también Daniel nos va a estar comentando algunas cosas al respecto. Pero esa interacción con un chatbot nos puede solucionar una atención inmediata hoy en día, donde el ser humano quiere las cosas rápido, muy pronto, y puede estar disponible 24 horas. Las inteligencias artificiales nos pueden ayudar a lograr cierta experiencia del cliente que nos puede mantener ese cliente disponible hasta que en algún momento dado, por supuesto, requiera una atención personalizada del ser humano. Más allá de eso, muchísimas otras aplicaciones de la inteligencia artificial que pudiéramos verlo en análisis de datos, mucho más rápido. Y ahí es donde está, creo que una de las grandes virtudes de la inteligencia artificial, que en este proceso de transformación digital puede ser muy útil, porque si logramos que las organizaciones recopilen datos de muchas partes de sus procesos, y en este caso, por ejemplo, de atención a un cliente, para ver sus niveles de satisfacción o sus necesidades o sus gustos, sus preferencias, vamos a lograr mejores productos y servicios, y vamos a lograr mejor calidad, en este caso, para todos ellos. Por último, creo que tengo allí algún otro punto para mencionar, pero en términos generales, la transformación digital, cuando hablamos de la calidad, que lo que buscamos es la satisfacción del cliente, en este caso sus necesidades, expectativas, un sistema de gestión, repito, sea basado, por ejemplo, en ISO 9001, de certificado o no, o cualquier otro modelo, como de hecho existen en otras instancias, dependiendo del sector, va a ser muy útil que podamos revisar herramientas como de estas que estamos mencionando en un aspecto o en el marco de una transformación digital, que además, si no las tomamos en cuenta, el mercado nos las va a exigir, y si no nos adaptamos a ellas, va la organización a desaparecer. Por eso es clave, es fundamental, primero verlo desde la estrategia, tal cual Daniel ahorita nos lo explicó, ver ese mercado, ver esos aspectos de competitividad, verlo luego en los procesos, como Oscar nos los acaba de comentar, y revisar, hacer ingeniería y vencer esas resistencias al cambio, como estoy seguro Daniel ahorita explicará algunos de esos aspectos, para que tengamos éxito en un proceso de transformación digital que es necesaria, que es inevitable y que va a ser la realidad que viene, y que todos debemos adaptarnos a esa transformación digital. Y ahora le voy a dar el pase a Daniel, que nos va a hablar un poco de la transformación digital desde el punto de vista del capital humano. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Luis. Buenos momentos compartidos con gente que sabe mucho de este tema. Les agradezco a todos los que nos están viendo y escuchando. Es importante para nosotros
transferir conocimientos todo el tiempo. ¿Qué pasa con el capital humano en la transformación digital? Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer con el capital humano es evitar el miedo y dejar pensar. ¿Por qué evitar el miedo? Porque se ha hablado mucho de la transformación digital como un medio de eliminar tareas humanas, y entonces la gente tiene miedo de perder el trabajo. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Y el tema de dejar pensar es esto de no bloquear a la gente para que si tiene miedo a algo, que lo pueda plantear y que podamos evitar que lo tenga, que podamos explicarle. Hay muchas cosas que uno debe hacer en esto, y lo primero que uno debe pensar es, si voy a ir a un proceso de transformación digital, tengo que dejar participar a la gente. Porque si no la dejo participar, lo que voy a tener son bloqueos. Voy a tener palos en la rueda, voy a tener momentos en los cuales la gente va a hacer lo posible por lo que está planificado hacerse no se haga. Si yo los dejo participar, y los dejo participar desde el inicio, voy a evitar este tipo de problemas. Y para eso lo que necesito hacer es hipercomunicar. Sé que la palabra no existe, pero yo la uso mucho porque ¿qué es hipercomunicar? Es comunicar por todos los medios disponibles y posibles dentro de la organización. Sea un intranet, sean los paneles que están en las oficinas, sean reuniones con grupos o uno a uno. La idea es utilizar cualquier medio disponible para comunicar qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, y dejarlos participar con las propias ideas que nos traigan para ver cómo lo hacemos mejor. Para esto, por supuesto, tengo que hacer una planificación muy adecuada. Esta planificación adecuada la tomo no desde el lado de los procesos o de la estrategia o de la calidad, sino de planificar adecuadamente cómo voy a hacer esto con mi gente. Y acá entran muchos temas. Entra el tema de cómo planifico mi comunicación, cómo planifico la capacitación, cómo planifico las reuniones para hacer participar a la gente. Y entre todo eso, tengo que ver muy bien cuáles van a ser mis riesgos. Cuando yo estoy pensando en la transformación digital de un proceso o de parte de la organización, lo que tengo que ver es cuál es el impacto sobre la gente y planificar los medios o las formas de mitigar todo eso que se me ocurre que puede pasar. Esto es clave porque si no lo hago, nuevamente lo que voy a tener son puntos en contra de mi gente. Voy a tener bloqueos y todo eso va a hacer que o los planes se dilaten o no se cumplan adecuadamente. El otro punto para esto es, por supuesto, ser flexible y adaptativo. Cada vez que yo hago un cambio basado en la transformación digital, lo que voy a tener es un punto nuevo de análisis. Lo que yo analicé en un momento en mi organización deja de ser como era porque cambié algo y ese cambio me produjo impactos diferentes en distintos lugares y en distintas personas. Lo que tengo que entender es que esa historia que me hice al inicio puede no ser igual después del primer cambio, después del segundo cambio, después del tercer cambio. Y entonces tengo que ir siendo flexible con esto y adaptativo. Cuando hablo de adaptativo es, no siempre voy a tener éxito con lo que hago. A veces voy a tener fracasos. Lo importante de eso es que los fracasos no son punibles, no se deben castigar. Los fracasos se deben poner sobre la mesa, hacerlos objetivos, no subjetivos, no asignarle nombres, sino tener el problema sobre la mesa y resolverlo y aprender de cómo se resuelve. Y esto nos va a dar aprendizaje continuo, porque la idea es que los fracasos nos deben servir para eso. Uno no aprende normalmente de los éxitos. El éxito se festeja, del fracaso uno aprende. Y la última cosa es que toda transformación digital, como la vemos nosotros y como creemos que debe hacerse, tiene que ser un trabajo humanizado. Y para humanizar esto no se puede hacer en bloque. Hay algunas cosas que se pueden hacer, como las que mencioné, pero hay una cosa que hay que hacer que es gestionar uno a uno.
todos nos motivamos de manera diferente, todos tenemos miedos diferentes, todos vemos la vida de una manera diferente. Y esto es algo que los líderes tenemos que hacer, gestionar esto uno a uno, porque a cada persona le vamos a tener que dar posiblemente una solución diferente. Así que bueno, creo que así como la empresa nuestra es una adoradora del capital humano, porque es lo primero que vemos y es lo que cuidamos, creo que esto es muy importante y más en algo tan trascendente como es la transformación digital, a lo cual no podemos negarnos, porque si no nos quedamos fuera. Bien, le voy a dar paso a Leo para que diga qué es lo que hacemos nosotros con todo esto. Bueno, excelente, Daniel, excelente, Oscar y Luis. Si ahora tendría que decir algo hemos escuchado diferentes verbos: empoderar, gestionar, resolver, procesar, humanizar, distintas acciones, ¿sí? Y todo esto es transformación digital. Pero también, si me permiten un minuto antes de darle paso final a Daniel, me gustaría utilizar un verbo que es vender nuestra empresa. ¿Quién es Roy Agile? Que es quien fomenta todo, que nosotros 4 estemos aquí, y en mi caso soy director comercial de la empresa. Roy Agile es una empresa que nació hace 27 años con un único objetivo: recrear a las empresas, a nuestros clientes, desde sus propias fortalezas internas y ayudando a agilizar y a transformarse digitalmente. Para eso trabajamos sobre 4 pilares. Uno, como dijo recién muy bien Dani, y no por nada es el CEO, es la parte del capital humano. Es fundamental para nosotros ayudar a nuestros clientes a desarrollar su capital humano. Luego trabajamos sobre la mejora de los procesos, la organización y todo lo que tiene que ver con la continuidad de negocio. Por otro lado, la agilidad y la cultura corporativa son angulares también en nuestros trabajos cotidianos. Y por último, volvemos al capital humano. Tratamos de entender y desarrollar lo que son los emprendedores internos de las empresas. La transformación digital necesita el intraemprendedor, el intraentrepreneur, porque de ahí surge la creatividad y la capacidad de autotransformarse. En resumen, ¿qué hacemos? Básicamente resolver problemas, pero a diferencia de otras empresas, nosotros tenemos muchas formas de hacerlo y aplicamos diferentes métodos y enfoques. La pregunta es, y no lo voy a abrumar mucho más, ¿en qué área lo desarrollamos? Capital humano, organización y, por supuesto, la parte de procesos. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de diagnósticos. Una evaluación que puede ser autodiagnóstico, porque tenemos herramientas para que las empresas rápidamente lo desarrollen. Luego de esa primera instancia, trabajamos en un planeamiento de mejoras, definimos y diseñamos un plan de trabajo. Al ir implementándolo, hacemos el seguimiento y controlamos siempre los resultados. Trabajamos sobre una metodología propia que se llama Agile Quality, que toma lo mejor de la agilidad y toma lo mejor de la calidad, y a partir de ahí desarrollamos un ciclo continuo de mejora. Así que, Dani, si te parece bien, haces una conclusión de todo lo que fue el webinar y yo me despido agradeciéndoles a todos. Bien, vamos a hacer un poquito un paneo sobre todos los temas que vimos. En la transformación digital uno debe mirar el todo. Es una vieja costumbre nuestra en la empresa, que decimos que hacemos una sola cosa pero con una visión amplia. Y esa visión amplia nos obliga a mirar toda la película. Con la transformación digital tenemos que hacer lo mismo. No podemos poner un foco y quedarnos con ese foco. Tenemos que andar mirando todo lo que pasa porque hay muchos impactos.
En la transformación digital yo voy a empezar a trabajar sobre procesos porque eso es lo que voy a cambiar. Pero en realidad cuando estoy cambiando un proceso, por supuesto voy a tener que ver la calidad que me genera esa nueva tecnología o lo que sea mi transformación digital. Voy a tener que ver qué es lo que pasa con los recursos humanos, con mi gente, con mi capital humano, como nos gusta llamarlo, porque eso es lo que va a hacer que esto sea exitoso o no. Y entonces esa mirada, como verán, tiene que ver mucho con esto de mirar la película. Tengo que ver tanto la organización, tengo que ver los procesos, tengo que ver la gente. Y esto hace que no sea tan simple, porque eso no es una cuestión donde me pueda olvidar del resto. Nosotros siempre partimos de que esto tiene que ser un contenido estratégico, tiene que ser algo planteado desde la estrategia de la empresa y tiene que estar totalmente ligado a la cultura. Si no tengo una cultura accesible, adaptativa, de compartir, con foco en el capital humano, difícilmente yo pueda hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque justamente la cultura se come cualquier otra cosa. La cultura se come la estrategia, la cultura se come los planes. O sea, la cultura es la que manda. Y esto es algo que no puedo dejar de lado ni puedo obviar. Entonces, tengan muy presente cuál es la cultura de la organización y ver qué es lo que tienen que cambiar de la cultura cuando están pensando en un proceso de este tipo, como es la transformación digital o como puede ser incluir la agilidad como concepto de la empresa. Nosotros sabemos que no es sencillo planificar en este caso. Por eso utilizamos metodologías ágiles que justamente replanifican todo el tiempo, porque las cosas van cambiando, los escenarios van cambiando y mi propia producción de cosas cambia el futuro. Entonces, les pido hacer una evaluación de esto muy, muy concreta sobre qué es lo que quieren hacer y a partir de lo que quieren hacer, fíjense cuáles son todos esos impactos que van a tener en la empresa y si la empresa está preparada culturalmente para hacerlos. Muchas gracias y los dejo con Leo que va a hacer el cierre. Bueno, muy bien. Les agradezco a los tres. En este caso yo también hablé, pero no me voy a agradecer. Creo que las palabras de Dani fueron muy claras. Solamente les recomiendo, realicen un plan de transformación. Cualquier duda, cualquier consulta, se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página royagile.com o bien de nuestro mail. Y esperamos contar con ustedes en nuestros próximos webinars. Les agradecemos y tengan muy buen día.